Vamos a hablar de la noción del desarrollo motor y su evolución. El desarrollo motor viene desde el origen del hombre. Desde los primeros momentos el humano ha estado en constante evolución de sus habilidades, pero que tenemos conocimiento y estudios desde el periodo precursor de 1787 a 1928, periodo en el que principalmente se estudiaron a niños cercanos, las personas que realizaron estudios. Dietrich hace estudios en los primeros años de su hijo en 1787, en el que estudia las secuencias motrices, sobre todo de sus reflejos primigenios. Preyer y Schein, 1999 y 1900 respectivamente, fueron los precursores del desarrollo motor infantil y de la ontogénesis del desarrollo motor infantil. El segundo periodo es el periodo madurativo, de 1928 a 1945, periodo en el que se estudió principalmente el desarrollo motor en infantes. Hessel en 1928 y Hessel y Thomson en 1934 nos hablan sobre la coordinación motriz infantil y de la coordinación motriz fina y coordinación motriz global, lo que sirvió posteriormente para que Newell y Van Emmerik en 1990 hicieran estudios en gemelos, los estudios pasados. Spenshade y Eckert en 1980 nos hablan de que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la gente que tenía conocimiento en esta área de la habilidad motriz, de la coordinación y todo esto, tuvieron que irse a la guerra. En 1930 es donde empiezan los estudios del desarrollo motor infantil. Posteriormente, Shirley estudia 25 niños donde estudia las secuencias motrices en su conducta y la conducta motriz en los primeros años. Zaporoyet en 1991 hace la comparación que había en esos tiempos entre Occidente y la URSS en las formas de enseñanza y estudios que se daban en la coordinación motriz. Olsheretsky en 1948 hace la batería de eficiencia para estudios en niños sobre la coordinación motriz. La URSS en esos tiempos era de los países que iba más aventajado en los estudios junto con Francia, Alemania y Estados Unidos, debido a que eran los primeros países que tenían para empezar escuelas en la educación física. Y las escuelas de educación física eran las que en esos tiempos hacían los estudios, bueno, pagaban los estudios para realizarlos. Por eso la URSS era tan importante en esos tiempos en esta área. Galfet Granjot nos habla en su libro del nacimiento y la evolución del niño. En este libro, en uno de sus capítulos, nos habla sobre el desarrollo cognitivo del niño en esos tiempos en la Unión Soviética. El periodo normativo y descriptivo es de 1940 a 1970, donde los estudios ya son más generales y se empieza a hacer estudios con adultos y adultos mayores. Weineck y Dupre nos hablan por primera vez del término psicomotricidad juntando estas dos palabras. En 1960 por primera vez se empieza a hablar sobre los patrones de movimiento básicos y las habilidades motrices básicas. Crati en 1970 nos habla sobre lo perceptivo motor. Small en 1982 retoma la idea de la kinesiología evolutiva de Hessel y Thomson. Zaporoyet nos habla sobre la mejora de la coordinación con imágenes mentales. El último periodo es el periodo cognitivo o de orientación procesual, que es de 1970 al periodo actual. Pickler nos habla sobre la propia iniciativa y la experimentación del niño, lo que es lo que lo ayuda en la mejora de la coordinación y sus habilidades motrices. En 1972, Le Bouch hace el libro de la educación por el movimiento, el cual nos habla más sobre la evolución del niño. Kelso y Clark en 1982 nos hablan sobre los procesos dinámicos de la coordinación. Se empieza a tomar el factor filogenético, y Esther Telen
es una de las principales en este movimiento, autor en 1987. Y Mata en 2008 nos habla sobre la inhibición en el niño, por lo cual es una de las causas que lleva luego no poder ejecutar las habilidades motrices o el movimiento que desea por la inhibición.